Una de las líneas estratégicas sobre las que queremos reflexionar en este quinto Congreso de Educación es Cuerpos y Territorios. Hasta el momento, el conocimiento y los procesos educativos han caminado de forma bastante paralela a la academia. Esa academia que reclama para sí objetividad y neutralidad y que niega otros conocimientos y saberes que no representan sus intereses. Nos estamos refiriendo a aquellos conocimientos que se derivan, por ejemplo, de poner la mirada sobre los cuerpos y los territorios. Pensar y actuar desde los cuerpos y con los cuerpos significa aprender de las historias de vida de esos hombres y mujeres que luchan por construir otros mundos posibles. Y nos permite también incorporar las emociones, los valores y los deseos en estos procesos educativos. Por otra parte, el territorio también nos interpela críticamente. El actual modelo de desarrollo jerarquiza los saberes en función de su procedencia y en este sentido los conocimientos que provienen del mundo urbano dominan sobre los del rural y los del norte sobre el sur globalizado. Por ahí vienen asuntos muy interesantes sobre los que nos gustaría indagar. Ojalá que estas ideas os parezcan sugerentes para acercaros a este quinto congreso. Os esperamos en Gasteiz para seguir construyendo alternativas juntas.